Bien, en esta parte lo que vamos a entrar a conocer un poco es acerca de la ley de los cosenos, ¿verdad? Que en sí es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes conoce el teorema de Pitágoras? Es el del cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a, ¿qué me dijiste? Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. A la, Exactamente, exactamente. Sí, sí ven la diapositiva de PowerPoint, ¿verdad? Ok, sí, profe. pues bueno, tal como dice el compañero, es el cuadrado de la suma de los catetos, ¿no? Es lo que decíamos nosotros cuando un triángulo, teníamos un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿De sus clases de prepa, de secundaria? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? No lo escuché bien. ¿Por qué ese triángulo que dibujé ahí es un triángulo rectángulo? ¿Pueden decir por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Exactamente. ¿Quién participó ahorita? Cuando participen digan su nombre porque como no los veo aquí en pantalla. Castillo Sánchez. Castillo, Luis Ricardo, ok. Sí, como dice el compañero Luis Ricardo, ¿no? Cuando hablamos de triángulos, rectángulos, estamos hablando de triángulos que tienen 90 grados en uno de sus ángulos, ¿no? Recuerden que la suma de los ángulos internos en un triángulo deben sumar ¿cuánto? A 180 grados. Suman 180 grados, ¿verdad? De cualquier tipo de triángulo, ¿no? Entonces, hablando de un triángulo que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. En base a ese tipo de triángulos es que se deduce el teorema de Pitágoras, ¿no? Y como decía el compañero, no sé si fue Castillo el mismo que dijo el teorema de Pitágoras. Como decía el compañero Castillo, el teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa, si decimos que la hipotenusa es el lado más largo de este triángulo rectángulo, y decimos que los lados más cortos son los catetos, entonces el teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa puede encontrarse a partir de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Y estos catetos tenían un nombre. Si consideramos este vértice o este ángulo en este vértice, ese vértice, ese ángulo le decimos teta. Entonces podemos nombrar a los catetos de cierta manera. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los nombres de los catetos en un triángulo rectángulo? ¿En serio no se acuerdan? ¿Quién dice yo? Uno era cateto Uno era cateto adyacente. ¿qué? Cateto adyacente, ajá, perfecto. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y el otro era cateto Adyacente y cateto opuesto. opuesto. Así Cateto es, opuesto. así es, ¿no? Entonces, ¿cuál era el cateto adyacente? ¿Era el cateto A o el cateto B en este caso? Bueno, recuerden que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo de referencia. Es decir, que para nuestro caso, el cateto
adyacente sería B, ¿sí? Y el cateto opuesto es el cateto que, como su nombre lo dice, está opuesto o se opone al ángulo de referencia, al ángulo que estamos analizando. Entonces, el cateto opuesto para nosotros sería A y el cateto adyacente sería B. En caso contrario, que estuviéramos analizando, por ejemplo, este ángulo, el cateto adyacente sería A y el cateto opuesto sería B. ¿De acuerdo? Pero quedémonos con el primer ejemplo, en el que este ángulo es θ y este es nuestro ángulo de referencia. Entonces el cateto A es el cateto opuesto y el cateto B es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces de ahí se deriva el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es el que me acaban ustedes de decir muy acertadamente. ¿De acuerdo? Otra cuestión que ustedes estudiaban en aquellos días en los que analizaban las funciones trigonométricas, algunos aspectos de trigonometría, nos lleva a aterrizar algunos conceptos. Por ejemplo, cómo se define el seno de un ángulo θ. Digamos, el seno de este ángulo, cómo estaría definido en función a los catetos. ¿Se acuerdan? ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta? ¿Quién participa? No me dejen solo aquí. Yo creo que sí se acuerdan, lo que pasa es que les da pena participar. Es importante que participen porque así me los voy grabando, los voy teniendo en mente más o menos. Se me pueden olvidar. ¿O de verdad no se acuerdan? ¿Es posible? ¿Será eso posible? Bueno, el ángulo seno de θ o el seno del ángulo está definido como cateto opuesto El sobre... cateto adyacente sobre el cateto opuesto. No, ese es tangente, tangente de θ. Para definir seno de θ es cateto opuesto, Sí, ¿sí? sobre la hipotenusa. ¿Ok? Para definir coseno, ese sí es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el que me dijiste ahorita, Castillo, ¿verdad? El que me dijiste ahorita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición trigonométrica de la tangente de un ángulo. ¿Ok? Basándonos en el análisis de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de los catetos, si cateto opuesto es A, entonces el seno de θ es A entre la hipotenusa, que sería C. El coseno de θ es cateto adyacente. Si el cateto adyacente es B, entonces el coseno de θ sería B entre C, que es la hipotenusa. Y finalmente el tangente del ángulo es cateto opuesto, que viene siendo el cateto A, que es este, y dividido entre el cateto adyacente, que es B. ¿Ok? Entonces A entre B. Estas son las definiciones a partir de análisis trigonométrico de ese triángulo rectángulo, ¿no? Y es lo que obteníamos en su momento cuando ustedes estudiaban trigonometría o geometría analítica, no sé, ¿sí? Si recuerdan algo de eso, ¿no? Ya veo que se les borró de la memoria. Pero bueno, aquí estamos para recordarles nuevamente aquellos buenos tiempos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa ahora después de haber estudiado aquellos términos, aquellas funciones, aquellas cuestiones trigonométricas, aquel teorema de Pitágoras? Pues resulta que ahora, para aplicaciones
un poco más, con un tantito más de complejidad, como en el caso de este triángulo que tenemos aquí en pantalla. Es un triángulo cuyos ángulos internos, ninguno de ellos tiene 90 grados. Ni alfa, que tenemos aquí, ni gamma, ni beta tiene 90 grados. Todos son ángulos que pueden ser agudos, pueden ser obtusos, pero ninguno es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, aquí el teorema de Pitágoras pues ya no aplica, ¿verdad? Ya no podríamos resolver ningún, ningún tipo de triángulo de este tipo. Entonces tendríamos que entrar a la generalización del teorema de Pitágoras, la extensión del teorema de Pitágoras, y es lo que llamamos como la ley de los cosenos. ¿De acuerdo? Entonces, con la ley de los cosenos, nosotros vamos a poder analizar cualquier triángulo que no posee en ninguno de sus ángulos internos un ángulo recto. ¿Bien? Entonces, dado un triángulo ABC, es decir, un triángulo que está conformado o que está ubicado en los vértices A, el vértice B y el vértice C, siendo alfa, beta y gamma los ángulos que forman esos vértices, y siendo el cateto A, bueno, y ahí no le llamamos cateto, sino lado A, lado B y lado C. ¿De acuerdo? En general, la notación de los triángulos, si este es el vértice A, entonces el ángulo que se forma en ese vértice sería alfa. Si este es el vértice B, el ángulo que se forma en ese vértice es beta. Si este es el vértice C, el ángulo que se formaría ahí lo vamos a nombrar como gamma. Si se dan cuenta, usamos las letras arábigas mayúsculas para denotar los vértices y utilizamos una notación con letras griegas, letras del alfabeto griego, para denotar los ángulos. En general, la notación de ángulos se hace o se realiza mediante el uso de simbología proveniente del alfabeto griego, como en este caso alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta, teta, iota, etc. ¿De acuerdo? Entonces hagan de cuenta que A, su equivalente en griego es alfa, la letra B, su equivalente en griego es beta, la letra C, que es la tercera letra del alfabeto, sería equiparable a la tercera letra del alfabeto griego, que en este caso es gamma. Y los lados se representarían con letras minúsculas. En este caso, el cateto, o el lado que está opuesto al vértice A, se llamaría o se etiquetaría con A minúscula. El vértice que está opuesto al lado B, o más bien el lado que está opuesto al vértice B, sería el lado B. Y finalmente, el lado que está opuesto al vértice C sería nuestro lado C minúscula. ¿Ok? Entonces, es una forma de poder esquematizar un triángulo que vamos a analizar, el cual no posee ningún ángulo recto en su interior. Y de ese modo podemos recordar un poco más fácil la ley de los cosenos, ¿verdad? Entonces, la ley de los cosenos, pues es esta que tenemos aquí, en el que establece que podemos encontrar uno de los lados, en este caso podemos encontrar C, si realizamos la suma de el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Si se dan cuenta, hasta aquí se parece, o es básicamente, se parece ¿a quién? Al teorema de Pitágoras. ¿Sí se acuerdan? Esa pequeña partecita se parece al teorema de Pitágoras que vimos anteriormente. Entonces, por eso es que esta regla de los cosenos, pues, principalmente se le conoce como una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Cómo ven?
¿Por qué? Pues porque se parece, tiene una parte que pues corresponde precisamente al teorema de Pitágoras y simplemente se agrega un término negativo, es decir, al teorema de Pitágoras le restamos el doble producto de dos de los lados multiplicado por el coseno del ángulo formado por esos lados. ¿Sí? Es decir, si los lados son A y B, es decir, son este y este, A y B, entonces el ángulo que se forma entre esos dos lados, pues es gamma, y es el ángulo que tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Sí están ahí, ¿verdad? Ládrenme, aunque sea, ¿no? Dirían los de TikTok. Continuamos. Entonces, ese término o esa expresión que establece la regla de los cosenos, digamos que está estructurado de tal forma que ustedes pueden encontrar uno de los lados, que en este caso es C, en función de los otros dos lados disponibles y el ángulo formado entre esos dos. Lo que significa que podemos utilizar esa regla de los cosenos y modificarla para poder encontrar los otros lados. Es decir, si quiero encontrar A, lo único que tendríamos que hacer es seguir la estructura de, de, ese, de esa regla de los cosenos y podemos decir que A cuadrada sería igual, en este caso no sería A, sino sería B cuadrada más C cuadrada menos dos veces el producto de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo que se forma entre B y C, que debe ser alfa. ¿Ok? Lo mismo para encontrar la regla de los cosenos que me permite encontrar el lado B. Sería B cuadrado, sería igual a A cuadrado más C cuadrado menos dos veces el producto del lado A por el lado C por el coseno de, ahí me salió mal, por el coseno de beta. ¿Ok? Y bueno, a manera de ejemplo, nosotros podríamos suponer, no sé, a lo mejor un triángulo. Podríamos suponer un triángulo. A este le llamamos, obviamente le llamamos, vamos a decir que este lado mide, no sé, 30 centímetros. Este lado mide 50 centímetros. Y este otro lado no lo conocemos. Vamos a suponer que no lo conocemos. Y vamos a suponer que este ángulo mide, ¿qué les gusta? Vamos a decir que mide 30 grados. 30 grados. ¿Sale? Sí, Ok, entonces, teniendo esos datos, yo les podría preguntar cuánto mide este lado. ¿Cómo le harían? Fórmula. Sí, las Porque hace que fórmulas ahí tendremos que, están. tendríamos que calcular el. Ajá.
Pues lo primero sería identificar, ¿no? ¿Cuáles serían esos lados que tenemos disponibles? ¿Cuál es el ángulo que tenemos disponibles? Y en base a esos lados y ese ángulo que tenemos disponibles, elegir una de las ecuaciones que les acabo de plantear aquí, ¿no? Ya sea para encontrar C, para encontrar A, para encontrar B. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hay que hacer, pues bueno, ubicarnos y decir quién va a ser A, quién va a ser B, quién va a ser C. Y bueno, aquí está el triángulo de ejemplo que les acabo de explicar, pero no necesariamente ustedes pueden tomar el mismo orden, pero bueno, a manera de que se les facilite un poco esa cuestión de poder nombrar a cada uno de los lados y a cada uno de los ángulos, pues tomen esta misma referencia, ¿no? Vamos a decir que este lado es B, vamos a decir que este lado es C, y vamos a decir que este otro lado es A, ¿no? Es decir, el que estaríamos encontrando, ¿cuál lado sería? ¿El lado A, el lado B o el lado C? ¿David? Muy difícil. Una de dos, o no están entendiendo, no están escuchando, o tres ya no están en la clase. Sí están, ¿verdad? Sí, ahí siguen. Pues el lado C sería el de 30 centímetros y el lado B sería el de 50 centímetros. El lado C, ¿cuál sería? Correspondería al de 30 centímetros. Ujú. Entonces, ¿cuál lado es el que estaríamos buscando? El lado A es el que se está buscando. Muy bien. Y entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones que tenemos ahí nos puede servir Segunda para fórmula. encontrarlo? La segunda fórmula. A al cuadrado es Exactamente, igual a B al cuadrado. exactamente. Nos va a servir la segunda fórmula que es esta, ¿verdad? Entonces vamos a tomarla y decimos que la ley de los cosenos establece que uno de los lados que estamos buscando, que en este caso es A, va a ser igual a la suma de los otros dos lados, ¿no? Que sería igual a b cuadrada más c cuadrada. Y a ese término le vamos a restar el doble producto de esos dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre los lados que tenemos conocidos. ¿Y qué ángulo es ese? Sería el ángulo alfa. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? 30 grados. Así es, 30 grados. Entonces, eso implica que a cuadrado va a ser igual entonces a b, que en nuestro caso vale 50 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más c, que en nuestro Sí. ejemplo vale 30 elevado al cuadrado, menos 2 por el lado b, Sí. que vale 50, por c, que vale 30, ¿verdad? Y eso multiplicado por el coseno de alfa. Y alfa dijimos que vale 30 grados. Hacemos las operaciones. 50 al cuadrado sería ¿cuánto? 2500. 2500. Exactamente. 30 al cuadrado sería ¿cuánto? 900. 900. 2 por 50 por 30, ¿cuánto da? 3000. 3000. Sí, 2 por 50 pues da 100. 100 por 3 da 300 más un cero más son 3000. Y eso está multiplicado por el coseno de 30. ¿Y cuánto es el coseno de 30?
Vamos a usar esta Punto 1542. punto 15. Vamos a ver. Coseno. Ok. El ángulo es 30 grados y necesitamos el coseno de 30. El coseno de 30 es 0.8660. ¿Ok? Tengan cuidado de que su calculadora esté en modalidad de grados, no en radianes. Entonces 0.8660. Ah, sí, es que lo estoy haciendo en el celular. Sí, chequen su calculadora mejor, más confiable. Y así nos evitamos de ciertos errorcitos. ¿Sale? Entonces, seguimos con las operaciones y esto nos va a dar que A cuadrada es igual a 2500 más 900 serían 3400. Menos, van a multiplicar 3000 por 0.8660. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 3000. Da 2598. Chequen si a ustedes les da también lo mismo, ¿eh? Si no, me avisan porque a lo mejor estoy mal. 2598.0762. ¿Ok? Entonces, el lado A al cuadrado sería restar esos datos. 3400 menos 2598. ¿Cuánto da? Y da 851.9238. 800 ¿qué? 51. Ok, bueno, a mí me da menos 801. Chequen bien sus datos. .9238. Bueno, entonces es 801.9238. Y finalmente, pues lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada a esto, ¿verdad? Sacamos raíz, sacamos raíz. Entonces esto nos lleva a que A es igual a la raíz de 801.92. ¿Cuánto sería? A mí me da A mí me da 28.31. 28.31. Bien, es 801. Profe, es que es 900. 801. 801 o 901. 3000. Chequen bien sus operaciones. 900 menos 2598.0762 es igual a 8. No, hace rato me había dado 901, creo que puso 100 de más. Sí, sí, está bien, perdón. Ok, bueno, ya estamos seguros que es 801, entonces nada más es cuestión de sacarle raíz a 801.9238. Ahí está la raíz aquí está.
28.31. 28.31, profe. Bien, entonces el lado A, que es este, mide 28.31 centímetros. ¿Sí? Entonces encontramos uno de los lados del triángulo a partir de la regla de los cosenos. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Este tipo de ejercicios. Está sencillo. Muy clarito. Y bueno, que ahorita van a hacer un ejercicio que van a resolver igualito, así siguiendo los mismos pasitos que acabamos de explicar, pero, lo van a hacer en hojas blancas y, bueno, una hoja blanca no creo que se lleve mucho, está cortito. Está cortito. Ahorita lo checamos. Sería este ejercicio. Ok, sí lo alcanzan a ver, ¿no? Se ve en negro ya. Es que todavía no les he compartido, ¿cierto? Ok, ahora sí se ve. Entonces, resuelvan ese ejercicio. Es un triángulo que tiene como lados 13 centímetros, tiene 15 centímetros y 20 centímetros. Como se darán cuenta, no nos proporciona ningún ángulo. Entonces, la pregunta del milenio sería cómo encontramos los ángulos. ¿Sí? Entonces, es bastante fácil. El ángulo que querramos encontrar, acuérdense que les encontramos tres ecuaciones y a partir de esas tres ecuaciones ustedes pueden encontrar cualquier ángulo. Simplemente es despejando el factor que contiene a teta o a gamma, perdón, a gamma, o el factor que contiene a beta o el ángulo alfa. Con que encuentren uno es suficiente, ya sea que encuentren alfa, beta o gamma, el que quieran encontrar. ¿Sí? Encontrando uno, pues ya saben cómo se encuentran los otros dos. ¿Vale? Entonces les doy tiempo de aquí, son las 3:53, unos 15 minutos. Yo creo que menos, bien poquito. Pero bueno, 15 minutos, ¿vale? Para que a las 4:10 chequemos si hay algunas dudas. Y mientras tanto, yo les voy a abrir una actividad en Classroom para que, para que ustedes suban la evidencia de su ejercicio que hicieron el día de hoy. ¿Entendido? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, traten de hacerlo, encuentren mínimo uno, aunque sea uno que encuentren cada quien, ya sea alfa, beta o gamma,
Con eso ya resuelven el ejercicio y lo suben. Ahorita mientras les voy a abrir el ejercicio en Classroom. Listo, jóvenes, ya tienen su actividad en Classroom para que puedan subir su evidencia del día de hoy. ¿Alguien ya tiene algún resultado? Ok, seguimos esperando. Sí, todavía siguen viendo el archivo del problema, ¿verdad? Avísenme si se mueve. Sí, este sería el problema. Es un triángulo. Tenemos los lados y el chiste es encontrar cualquiera de esos ángulos. A partir de la ley general de los cosenos, acuérdense, grábense bien la ley general de los cosenos. Es muy parecido al me equivoqué. Muy parecido al teorema de Pitágoras y solamente se agrega un término que resta a la expresión del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, recuerden que es el cuadrado de la suma de los catetos y ese es el teorema de Pitágoras. La ley de los cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras y simplemente se agrega un término negativo de 2 veces el producto de esos dos catetos por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos catetos. Y si nos vamos a la figura, sabremos que es gamma. ¿Okay? Pueden usar esa fórmula, pueden usar las otras dos que fueron adaptadas dependiendo de los catetos conocidos, de los lados conocidos. Y bueno, cualquiera pueden utilizar. Aquí a lo mejor con el despeje, si lo que queremos es encontrar, por ejemplo, gamma, lo ideal pues entonces es despejar la parte que contiene el coseno. Por ejemplo, si aquí tenemos c cuadrado, lo único que hay que hacer es pasar esta a cuadrada y esta b cuadrada del lado izquierdo de la ecuación y pasarlos restando. Entonces, se quedaría como c cuadrado menos a cuadrada menos b cuadrada. Y todo eso es igual a ¿qué? A menos 2 veces el producto de a por b por el coseno de gamma. Entonces ahora nos queda este menos 2ab que está multiplicando a coseno de gamma. Entonces lo podemos pasar dividiendo del lado izquierdo a toda esta expresión. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2a por b. Esto es igual al coseno de gamma. ¿Okay? Entonces ya lo único que habría que hacer pues es sustituir los datos del valor de c, el valor de a cuadrada, el valor de b cuadrado y encontrar eh, mediante obviamente las operaciones matemáticas correspondientes, encontrar el cociente al dividir entre menos 2ab y eso nos va a dar el coseno del ángulo. Entonces ese resultado pues lo único que habría que hacerle es calcularle el coseno inverso, ¿no? Entonces el coseno inverso sería aplicarle coseno inverso al coseno de gamma, pues que simplemente quedaría el ángulo gamma, que es igual al coseno inverso de todo eso que tenemos ahí arriba, que es c cuadrada menos a cuadrada menos b cuadrada sobre menos 2ab. ¿Sale? Y bueno, ahí se cierra el corchete. ¿Ok? Entonces con esa fórmula ustedes pueden encontrar gamma. Con esa fórmula igual, pero para los otros dos casos también pueden encontrar beta y alfa. Tengo el ángulo de A. El Me da ángulo 50. alfa, beta o gamma. Alfa.
alfa. Entonces sería este ángulo el que tienes. Este sería alfa. No, no, entonces tengo el del otro lado. Bueno, si yo uso esta ecuación para gamma, yo lo que voy a obtener es esto. Vamos a cambiar el colorcito. Tendríamos que gamma es igual al coseno inverso de c cuadrado. En este caso vamos a tomar a c como 20 al cuadrado, menos a al cuadrado, que es 13 al cuadrado, menos b al cuadrado, que es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. Entonces, entre menos 2 por a por b. Sería entre menos 2 por a, que vale 13, por b, que vale 15. ¿Ok? Entonces vamos a usar nuestra calculadora y vamos a hacer esos cálculos. En la parte de arriba tenemos 20 al cuadrado, ¿verdad? Que son 400. Ok, entonces gamma es igual al coseno inverso de 400 menos 13 al cuadrado, que viene siendo 169, menos 15 al cuadrado, que viene siendo 225. Todo eso dividido entre 2 por 13 por 15. Sería 2 por 13 por 15. Nos da un total de 390, ¿verdad? Y es negativo, 390. Ahora sumamos la parte de arriba, que sería 400 menos 169 menos 225. ¿Ok? Menos 169 menos 225. Por ahí dice que nos da 6. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que Si quieres, mándame tus fotos y podré usar reconocimiento. ahí podemos ver que ese en la parte de arriba vamos a notar que gamma es igual al coseno inverso de 6 entre menos 390, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto daría 6 entre menos 390? ¿No hay? Bueno, 6 entre 390. Sería menos 0.0154. Entonces sería gamma, que es igual al coseno inverso de menos 0.0154. Entonces el coseno inverso de eso, vamos a decir por
coseno inverso. Es 91 grados casi, ¿no? 90.88. ¿Sí? Entonces ese sería el valor de uno de los ángulos. Ok, ya subiste entonces tu ejercicio. Dices que te da 52 grados, ¿verdad? Aquí está la solución. Son 52 grados. Sí, dime. No escucho. Dime. Muy bajito, pero dime. Pero bueno, es que ya saqué el de la otra imagen. El de la otra imagen, Ajá, la primera que puso. Ajá. Sí, ándale. El, Ajá. y me da 176. ¿Quién? ¿Qué ángulo? El lado B. El lado B ya está dado. El lado B es 15 centímetros. Lo que tú vas a buscar son ángulos, no lados. ¿Cuál sería el ángulo que encontraste? Ujú. Creo que es eh, de- sería del ángulo del A a la. Nada, no sabes cuál. Mira, te recuerdo. Entonces, si tenemos un triángulo y a este vértice le llamamos A este vértice le llamamos B y a este le llamamos C, el ángulo que se encuentra en el vértice A se va a llamar alfa, el ángulo que se encuentra en el vértice B se va a llamar beta y el ángulo que se encuentra en el vértice C se va a llamar gamma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos A, B y C. Entonces son lados. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a los lados? Con letras minúsculas. El lado A es el que está opuesto al vértice A. El lado B es el que está opuesto al vértice B. Y el lado C es el que está opuesto al vértice C. ¿Ok? Entonces, en base a eso, la pregunta es, ¿cuál fue el ángulo que encontraste en este ejercicio? Alfa. Alfa, es decir, tú Alfa. encontraste este que tengo aquí marcado, ¿no? Tú encontraste este. Es correcto. El ángulo que está entre Sí, bro. 3, ¿cómo se llama? Entre 15 centímetros y el que está entre 20 centímetros, ¿verdad? Entre B y C. Tú encontraste este. ¿Cuánto te dio? Me dio 176. 176. ¿Punto qué? Punto. Ok, ¿alguien más encontró a un resultado parecido a 176 o algún otro ángulo? Bueno, pero los demás no sé cuáles hayan resuelto, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún valor que nos refuerce este valor?
A ver, ¿de cuál? De este, ¿verdad? Sí, ¿Cuál sí, ángulo? profe. Eh, el de gamma. Gamma. ¿Y gamma cuál sería? Este, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ¿cuánto te dio gamma? Ese me dio 32 grados. 32. Vamos a ver. Gamma. Sí, 32,64 es el ángulo que está en el vértice C. Muy bien, buen trabajo. Gamma. Profe, Súbelo a la plataforma para que sea tu evidencia. Dime. es que parece dibujo. Ajá. Saqué el lado A, pero me da 139. ¿Qué sacaste? El ángulo del A, pero me da 139. De este. Sí, de ese mismo. Bueno, Sí, wow, ya, era del otro. ya uno de los compañeros ya sacó el ángulo y debe dar 52 punto y algo. No, profe, del otro problema. De este. Sí, de ese. Ujú. ¿Cuánto da? ¿Cuál ángulo? ¿Alfa, beta o gamma? El del A me dio 139. El de alfa, beta o gamma. Alfa. O sea, este. Alfa. Alfa es este. Este fue el ángulo. Me dio 139. 139, ok. No sé si estoy. Pues vamos a ver, ya es diferente al que nos dieron hace rato. ¿Alguien más que haya trabajado con este otro? Sí, profe, yo tengo una pequeña duda. Ajá, dime. ¿Cómo se saca ahora sí que ya para sacar el ángulo? Ya tengo. Se saca con coseno inverso. Pero Sí, ya saqué el otro ángulo que faltaba del otro problema. ajá. ¿Cuál? ¿Cuál El falta? del ángulo A. El ángulo B ya lo habían sacado, era 52, ¿no? ¿Eso te dio? El ángulo A me dio 52. Ajá, sí, ya lo habían sacado hace ratito. El que no me han dado es el del el ángulo que se encuentra en el vértice B, que sería el ángulo beta. Ah, sí, ahorita lo calculo. Maestro, yo tengo ese, el del beta. Ujú, ¿cuánto da? A mí me dio 95. Así es, da 95,34, es correcto. Muy bien, ya los tienen todos. Y si se dan cuenta, si suman esos tres ángulos, les debe dar aproximadamente ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Acuérdense. Y bueno, en el archivo que les compartí, en la actividad hay varios ejercicios interesantes que pueden checar, ¿eh? Están resueltos, así que para que puedan darse una guía.
de cómo aplicar esta ley de los cosenos, ¿sí? Son bastante prácticos estos ejercicios. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo en el que dice: en el siguiente triángulo ABC, A es igual a 13, C es igual a 19, y tenemos un ángulo de 55. Aquí es simplemente aplicar la ley de los cosenos, establecer que este lado que tenemos aquí, no, este sería B, entonces, sería B, pues es simplemente B al cuadrado es igual ¿cómo se llama? A cuadrado más C cuadrado, o sea, 13 al cuadrado más 19 al cuadrado, menos 2 veces 2 por 13 por 19 por el coseno de 55. Y con eso ya tendríamos el lado B, ¿sí? Igual aquí, bueno, aquí está resuelto, ¿no? Está A cuadrado más C cuadrado, 2 por 13 por 19 por el coseno de 55, y ya tenemos el lado B. Claro, hay que sacarle la raíz cuadrada. Y bueno, ¿y qué más hace? Ya tiene los tres lados y lo que hace es sacar los demás ángulos, supongo. Sí. Y ya al sumar los tres ángulos, el ángulo de A más el ángulo de B más el ángulo de C, lo comprobamos y debe dar 180. Si da 180 quiere decir que están correctos. Aquí hay otra aplicación, dice: un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición, desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en este punto y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de él, desde aquí hasta los edificios, ¿no? De 180 y 210. Y también sabe que el ángulo formado entre esas dos distancias es de 39.4. Entonces, ¿qué distancia hay entre estos edificios? Lo mismo hay que hacer, pues vamos a buscar cuánto vale D. Sabemos que D cuadrada pues es igual a 180 al cuadrado más 210 al cuadrado menos 2 veces 180 por 210 por, lo voy a poner aquí a un ladito, por el coseno de 39.4, ¿sí? Y ya, a ese resultado le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos el valor de la distancia. Entonces está bastante sencillito, lo pueden revisar, ahí está resuelto. Aquí está, miren, le sacan raíz y ya tienen, ¿ok? La distancia entre dos puntos A y B es de 20 kilómetros. Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son de 58 grados y 67 grados. Ahí como que faltó una imagen, ¿no? Pero la imagen de esto sería como, dice, la distancia entre dos puntos A y B, es decir, tengo A, tengo B. La distancia entre esos dos puntos son 20 kilómetros. Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son, digamos que aquí tenemos el globo, el ángulo de elevación sería con respecto de A es 58 grados y 20 minutos. Y el ángulo de elevación de aquí me falló, sería de 67 grados y 32 minutos, ¿no? Lo mismo, aquí ya nada más habría que, lo que nos pregunta es esta altura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo mismo, aplicamos la ley de los cosenos para encontrar, no sé qué les gusta, tenemos un ángulo de aquí y tenemos esta longitud. Tenemos dos ángulos, de hecho. ¿Sí? Aquí podemos hacer una relación y posteriormente podemos establecer con el teorema de Pitágoras. Aquí con el teorema de Pitágoras, porque este ya es un triangulito rectángulo. ¿De acuerdo? Igual pueden practicar con eso. Y finalmente, pues aquí, bueno, ahí está también resuelto, se dan cuenta.
bueno, aquí dice que nos da la ley de los senos, miren, ¿por qué? Porque ahí se les va a complicar un poco la aplicación de la ley de los cosenos, porque hace falta unos lados, falta un lado forzosamente. Entonces, por tanto, podríamos recurrir a la ley de senos, que es esta, ¿sí? Y bueno, ahí hay bastantita información que nos va a permitir practicar un poco esos problemas. ¿Ok? Pues alguien que se haya confundido por aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Classroom, profe. Sí, hay que subir su actividad de hoy a Classroom. El PDF que nos estaba mostrando con las operaciones que tiene. ¿Cómo? Sí, que si ese PDF que nos está mostrando, Bueno, no escuché, si pero usted lo subió al tablón, sí, el PDF está en la actividad. Sí, usted subió ese PDF al tablón. sí, sí, es donde están los ejercicios resueltos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, ya al parecer la mayoría pudo resolver el problemita, entonces afortunadamente está siendo comprendido este procedimiento, ¿verdad? Es aplicación de la ley de los cosenos que nos va a ayudar bastante a la hora de trabajar este, con los vectores en los espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces ya verán que va a sernos de mucha utilidad ese y también la ley de los senos que por ahí estaba mencionada dentro de los ejercicios. De todos modos, el archivo ahí está en la plataforma, no es necesario que los suban de tarea más que el que resolvieron el día de hoy, ¿no? El ejercicio que hicieron hoy. Ese sí, súbanlo. Y bueno, ahí ustedes verán si practican posteriormente, en conforme tengan un chance, con los otros ejercicios que están resueltos. Están explicaditos y les ayuda mucho a entender un poquito más. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que siguen ahí, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas sobre este tema, quiere decir que quedó más o menos comprendido, ¿verdad? Eso es bueno. Ok, entonces, una manera de poder establecer o de poder implementar esta ley de los cosenos es como parte de la demostración del producto interno, ¿no? Para obtener una expresión que nos permita obtener el producto interno en función de los ángulos formados entre dos vectores, ¿sí? Entonces la norma es parte importante de lo que es el estudio de vectores y que no son más que longitudes de los vectores, ¿ok? Son magnitudes. Entonces aquí tenemos la norma, aquí tenemos, perdón, la ley de los cosenos. Y si lo vemos desde un punto de vista, digo, aquí lo estamos viendo como lados de un triángulo, ¿verdad? Pero si lo vemos como si fueran vectores, esta ley aplica bastante bien. Entonces es lo que les decía, se hace muy interesante. Ajá, dime.
Bueno, no se escuchó nada. No oí nada. Ok, quizás se fue la señal. Pues sí, como les decía, esa ley de los cosenos que acabamos de estudiar, que usamos para poder comprender cómo obtener lados y ángulos de los triángulos, lo podemos homologar al trabajo con vectores, ¿sí? Vectores que están ubicados en el plano, vectores que pueden estar ubicados en algún espacio vectorial y que en vez de lados sean vectores, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si A, B, C son vectores, entonces la regla del coseno o la ley del coseno puede expresarse de esta siguiente manera, ¿sí? Como la norma del vector C al cuadrado es igual a la norma del vector A al cuadrado más la norma del vector B al cuadrado, menos dos veces el producto de la norma A por la norma de B, por el coseno formado entre esos dos vectores, entre el vector A y el vector B. No se ve la pantalla. Ah, ok. Vamos a ver. Sí, a ver si ahora sí se ve. ¿Se ve? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Que aquí tenemos la ley de los cosenos, la regla del coseno, y que la habíamos analizado para nosotros poder estudiar los lados de un triángulo, que obviamente son magnitudes, son longitudes de los lados que conforman un triángulo y sus ángulos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de lados fueran vectores que se encuentran en un espacio vectorial? Entonces, la ley del coseno, pues, aplica también para vectores. Entonces, si A, B y C fueran vectores, entonces la regla del coseno, se puede expresar de esta manera, ¿sí? Si A, B y C son los lados de un triángulo, entonces, y además son vectores, quiere decir que la regla del coseno se puede ver como la norma de C al cuadrado es igual a la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado, menos dos veces la norma de A por la norma de B, por el coseno del ángulo formado entre los vectores A y B, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que un vector, digamos que este es un vector A, ¿sí? Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Entonces, la norma de A o la magnitud de A, pues no es más que es el tamaño del vector, ¿sí? ¿Sí? Es esa longitud. Entonces, ¿cómo se calcula la norma de un vector? Pues es simplemente el cuadrado de sus coordenadas, ¿sí? El cuadrado de X, de su coordenada de X, más el cuadrado de su coordenada en Y, ¿sí? Entonces recuerden que un vector pues está conformado por, es como una flechita que tiene un origen y que tiene un punto final. Entonces ese vector está representado por coordenadas, ¿sí? Digamos que aquí tenemos la coordenada B1 y aquí tenemos la coordenada B2. Entonces un vector está definido
por coordenadas entre corchetes, que es B1, B2. Entonces esto es un vector, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sacamos el módulo de ese vector? ¿Cómo sacamos su norma? Pues así, ¿sí? Lo voy a hacer por acá. La norma de ese vector, o la longitud, o su magnitud, pues es aplicando el teorema de Pitágoras, que es elevando al cuadrado cada uno de sus componentes. B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Entonces es la norma, es la magnitud, es la medida, pues, la longitud. ¿Ok? Entonces, al ser medidas, al ser longitudes, pues obviamente podemos aplicar la regla del coseno y aplicarlo a vectores, a un espacio vectorial. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, esa regla del coseno nos va a servir para trabajar con vectores. Estuvimos trabajando con triángulos, un triángulo cualquiera, pero nos va a servir bastante bien para poder trabajar con vectores en el espacio. ¿Sale? Vectores que a lo mejor forman un triángulo en el espacio. Entonces nos es bastante útil. Y sobre todo que con esa regla del coseno nos vamos a permitir, o nos va a permitir demostrar o fundamentar lo que es el producto interno. Y el producto interno en términos del ángulo entre los vectores. ¿Sí? Es algo bastante interesante y bastante útil. Para poder llegar a eso, para poder llegar al producto interno, pues tenemos que entender las propiedades del producto interno. Entonces, una de las propiedades es esta, que si tenemos dos vectores sumados, le sacamos su magnitud o la norma y lo elevamos al cuadrado, es lo mismo que sumar los dos vectores y multiplicarlo por sí mismo con el producto punto. ¿Sí? Y esa llega a la fórmula del cuadrado perfecto, ¿verdad? Ándale, se puede agarrar el principio del trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque pues es la multiplicación de un binomio, ¿sí? Entonces el producto punto es parte de lo que vamos a demostrar aquí, ¿sale? Pero bueno, yo creo que antes de entrar a esto, les voy a profundizar un poquito más acerca de lo que es los productos vectoriales. Uno de ellos es el producto punto y uno de ellos es el producto cruz, porque entiendo que ustedes van a ver cálculo vectorial más adelante. No sé si es correcto, a lo mejor ya lo están viendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en cálculo vectorial ustedes ven un poquito más a fondo este tema, pero bueno, como lo vamos a utilizar, vamos a requerir tener esos conceptos un poquito más claros. Yo se los voy a reforzar en las siguientes clases, ¿sí? Porque sí es importante saber cómo multiplicar vectores, es importante saber que existen dos tipos de multiplicaciones con vectores, es importante saber que se pueden sumar vectores y que ¿cómo se llama? Esos productos que están definidos de una forma, cuando nosotros entramos aquí con la regla del coseno, nos lleva a que el producto interno, además de que se define como un producto vectorial, un producto punto, también se puede definir como con una expresión que tiene que ver o está en función del ángulo formado entre dos vectores, ¿sí? Entonces, matricialmente o vectorialmente podemos multiplicar dos vectores con el procedimiento normal de un producto punto. Pero bueno, eso me acuerdan la próxima clase cuando yo les pregunte qué vimos la última clase, me van a decir esto que quedamos de ver y explicar un poco acerca del producto punto y del producto cruz, que son dos tipos de multiplicaciones que en espacios vectoriales están definidos como
multiplicación, como productos, ¿sale? Hay dos maneras de multiplicar vectores. Una es el producto punto y otra es el producto cruz. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Por si les pregunto qué vimos la última vez, me van a recordar eso, ¿sí? Que luego pregunto y nadie me sabe decir qué fue lo que vieron. Entonces, espero que la próxima clase sí me puedan participar, al menos en eso, para que yo me acuerde rápidamente, porque son muchos grupos los que atiendo y luego no recuerdo exactamente cuáles son los temas en los que más están, digamos, tambaleando y yo puedo reforzar sobre eso, ¿no? Entonces me hace necesario reforzarles un poco eso, aunque ya lo van a profundizar un poco más en la asignatura de cálculo vectorial. ¿De acuerdo?